en el paciente de los doctores Huergo Fernández, Amor Martín, Fernández Cadena, Álvarez Evia, Fernández Reyes, Moreno Castañón, Cuervo García Ordieres Díaz y Álvarez Posadía. Servicios de aparato digestivo de los hospitales Álvarez Huilla de Mieres y el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo. Adelante. Hola, buenos días. Ante todo, agradecer al Comité Científico el poder estar aquí con todos vosotros. A modo de resumen, lo que vamos a presentar es el estudio que hicimos de riesgos y los resultados de cara a implementar la sedación corporal en nuestro centro. Todo esto parte de la convicción que tenemos que la sedación forma parte de la endoscopia digestiva, es algo indisoluble, y tanto por demanda social como por mejora continuada se nos exige cada vez un nivel mayor de exigencia en todo lo que se hace dentro de la endoscopia digestiva. También la sedación hay que incluirla dentro de esto. La evidencia científica actual pues, nos apoya por las diferentes revisiones y guías de práctica clínica, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, en que el manejo de propofol se puede hacer de una forma segura por personal extra dentro de la endoscopia digestiva. También la cultura de seguridad, cada vez se hace más análisis de riesgos centrado en los pacientes y, de hecho, actualmente lo que veis arriba, este gráfico, es el modelo del queso suizo de Rison, que establece que cuando hay un daño a un paciente, un evento adverso, no sale solamente algo puntual, que también puede pasar, pero suele ser una secuencia de fallos en el sistema, en los filtros, que ante un peligro o un azar condicionan que finalmente haya un daño o un evento adverso en un paciente. Para estudiar estos daños tenemos dos opciones. Se puede hacer un análisis de causa raíz, que es un estudio cuando ya tenemos establecido el daño. Por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo, el estudio de las cajas negras sería algo así. Y también se puede hacer un estudio modal de fallos y efectos, que es, por así decirlo, un estudio previo de los riesgos que puede haber en el sistema, que fue lo que hicimos en nuestro caso. Por tanto, ¿cuáles son nuestros objetivos? Partir de cero, implementar la sedación profunda en nuestro centro, estableciendo para ello un protocolo adaptado a nuestras posibilidades, sabiendo de antemano cuáles eran los puntos sensibles y los riesgos que podíamos tener de cara a implementarlo, promoviendo en función de esos resultados las mejoras tanto centradas en seguridad como en calidad. Pues lo que os comentaba, nosotros íbamos a trabajar en tándem con la enfermera, teniendo el auxiliar de apoyo en la sala. Las 4 enfermeras que constaban al inicio del estudio pues tenían experiencia en sedación superficial con midazolona y fentanilo, y de aquella éramos 3 endoscopistas acreditados en sedación profunda con propofol por la SED. Entonces, además, teníamos certificado de soporte vital e instrumental avanzado. ¿Cuál era nuestro gran problema? Que teníamos 2 salas exploratorias, pero sin zona de recuperación propia. De hecho, antes de continuar, hablamos con la dirección de nuestro centro y se nos habilitó una zona de recuperación anexa que estaba en el hospital de día, pues que estaba en el pasillo contiguo, pero no dentro de endoscopias. Entonces, con todo esto, lo que hicimos, es un poquitín enfarragoso de ver, pero hicimos este estudio de fallos, ¿no? Dentro del proceso de sedación con propofol, establecimos una serie de puntos críticos o modos de fallo, a los cuales les dimos un índice de riesgo, de priorización, en función de 3 variables: de la gravedad que ocurriera al paciente, de que realmente pudiera ocurrir y de la posibilidad de detectarlo a tiempo. Entonces, de todos los modos de fallo que estudiamos, nos quedamos con esos 5, pues que hubiera un fallo de información, la historia clínica, que hubiera malentendimiento a la hora de prescribir los medicamentos, que hubiera confusión de los fármacos y, sobre todo, los 2 últimos, que nos parecieron los más sensibles en el estudio, que hubiera un fallo tanto durante la sedación como la recuperación monitorizada. De hecho, por nuestros propios condicionantes, lo que establecimos en nuestro estudio fue que, por protocolo, el paciente, independientemente de abandonar la sala con un adrete mayor o igual a 9, en la sala de recuperación que estuviera acompañado por un familiar. ¿Por qué? En el hospital de día hay una enfermera que está saturada de trabajo, tienen que poner hierros, están pendientes de biológicos, pendientes también a lo mejor de la gente que viene y se va de quirófano. Entonces, aconsejamos por protocolo que estuvieran siempre acompañados. Para coger toda la información, creamos una base en Access en la que recogimos 54 variables, tanto datos de los pacientes, datos de la prueba, de la sedación, diferentes constantes en el tiempo, y también añadimos como medidas de calidad, lo veis por ahí por el centro, pues la impresión que tenía el médico, la enfermera y el paciente de la calidad percibida durante la prueba. Y añadimos también como variable importante dicotómica la presencia o ausencia de dolor durante la prueba, lo que refería al paciente si recordaba algo. Pues lo que os voy a presentar es la recogida de datos que hicimos desde febrero de 2014 a 2016, en la que recogimos 1.326 endoscopias bajo propofol, solo propofol, sin midazolona, sin nada más. Datos así basales, pues los pacientes tenían un mal empate y un ASA bastante favorable, y solo recogimos un riesgo de hipotensión de un 3,2%. En cuanto a la distribución por edad y por sexos, era bastante homogénea. La edad media era unos 58 años y había un ligero predominio del sexo femenino. Las pruebas que se realizaron bajo propofol fueron predominantemente colonoscopias, seguido de gastroscopias y exploraciones dobles, y solo realizamos 3 duodenoscopias en la sala de trabajo de endoscopias con propofol.
La mayor parte de las pruebas fueron diagnósticas, solamente un 40% fueron terapéuticas. Y la modalidad que empleamos predominó los bolos. Hay que decir que ahora mismo, sobre todo, manejamos para trabajar más cómodos con la enfermera en tándem la bomba de infusión. Al principio de la recogida de datos no teníamos bomba, más que en una sala, conseguimos la siguiente a los pocos meses, pero bueno, sobre todo había gente que manejaba más bolos, en mi caso, hasta que al final me convencí y me dejé llevar un poquitín más por el tema de la bomba. En cuanto al propofol, la dosis de inducción fue bastante homogénea, independientemente del tipo de prueba. Ya ves que ya fueran duodenoscopia, gastroscopias, exploraciones dobles o colonoscopias, más o menos fue de 90 miligramos. Siempre hay algún outlier, pero bueno, lo normal fue eso. Fluctuó un poco más en el mantenimiento, aunque la dosis media fueron 70 miligramos, y evidentemente las pruebas que eran más laboriosas o que requerían más, pues llevaron un poco más de mantenimiento. La duración media fue de 24 minutos, igual que antes. Las pruebas que eran un poco más laboriosas o que requerían más tiempo, pues duraron un poco más. Y los resultados que recogimos fueron los siguientes. Tuvimos 47 complicaciones. La mayor parte de los casos, 30 casos, fue gente que desaturó. Le siguieron 6 hipotensiones, 5 bradicardias, 2 laringoespasmos, una taquicardia, una aspiración y 2 reacciones adversas. La mayor parte de las complicaciones se realizaron durante la fase de sedación monitorizada. Solamente hubo 2 casos de hipotensión que se nos avisó desde el hospital de día que el paciente estaba hipotenso, aunque no tenía clínica de hipotensión. Bueno, obviamente que está un poquito mareado, pero tampoco nada relevante. En ningún caso requirieron ingreso hospitalario. Lo único, hubo 3 casos en los que suspendimos la sedación, que fueron las reacciones adversas y un laringoespasmo. Como podéis ver, la gente que desaturó, la mayor parte de los casos, para parar la infusión y tracción mandibular se resolvió, solo que manejar el AMBO en un caso. Y la gente que tuvo hipotensión, bradicardia, pues básicamente con inotrópicos o con expansores se solucionó. El caso de la aspiración, por ejemplo, fue una paciente que venía haciendo dilatación de una estenosis pilórica. Fue una aspiración muy leve, se le hizo una placa de control. Fue alta a las 6 horas después de observación con antibióticos de amplio espectro domiciliarios. Se le siguió a nivel de ambulatorio y no tuvo ningún tipo de complicación. Al hacer el estudio estadístico, tanto uno variante como multivariante, no encontramos significación realmente estadística de ninguna de las variables con las complicaciones registradas. Y como medida de calidad, el dolor estaba ausente en parte de los casos. Por lo tal, podemos concluir que la sedación con propofol se asocia a una tasa baja de complicaciones. La mayor parte se detectan y se revierte durante la fase de sedación. Creemos que su administración es segura por personal adiestrado y que esto mejora la experiencia y la calidad que percibe el paciente. Y en estos contextos, cuando a lo mejor no tienes la habilidad o la experiencia, el análisis de riesgos previo puede facilitar el desarrollo de barreras para evitar complicaciones. Muchas gracias.